Vamos a tener la breve meditación de este capítulo 13 de este libro de Reyes, hermanos. Eh, Recordamos un poco cómo el juicio ha venido a la casa de Israel, cómo lo que el Señor había prometido por causa del pecado de Salomón ahora es una realidad. Su hijo Roboam, eh, en el capítulo anterior, habiendo tomado el consejo de los jóvenes, eh, dio una decisión que determinó drásticamente que 10 de las tribus de Israel fueran divididas. Jeroboam queda como rey de estas tribus, como bien Dios se lo había profetizado, pero Jeroboam ha estado mostrando constantemente que tiene un corazón obstinado, que es un hombre de un corazón obstinado. Recordamos que en el capítulo anterior, capítulo 12, él reemplazó la adoración verdadera. Él puso nuevos profetas, levantó lugares altos, hizo lugares donde se hicieran sacrificios, levantó 2 becerros, poniendo uno en Betel y otro en otra ciudad, con la intención de que el pueblo no regresara a la adoración genuina y entonces no se volvieran al reinado de Roboam. Jeroboam en su obstinación se rebela contra Dios, no obstante que Dios lo había puesto como rey de estas 10 tribus. Y esta mañana en el capítulo 13 que hemos leído juntos, continúa la historia de este rey perverso, de este hombre muy pecaminoso. Nuestro texto podemos dividirlo en 2 porciones. La parte que nos habla acerca de la profecía que se le da a Jeroboam, desde el verso 1 hasta el verso 10, y 2 versículos que son mencionados al finalizar el capítulo, en donde nos dice cómo es el corazón de Jeroboam. La siguiente porción la podemos encontrar desde el verso 11 hasta el verso 32. Y esta porción nos habla acerca de un profeta que es enviado desde la tribu de Judá. Una historia que tenemos que ser honestos es un poco eh, gris en algunos de sus matices, es un poco difícil entender algunos de sus detalles. Pero vamos a tratar de entender de manera muy rápida estas 2 porciones que se nos muestran en este capítulo y posteriormente vamos a tener una meditación para seguir mirando a Cristo y poder seguirle adorando a nuestro Señor. En la primera sección, la profecía en contra de Jeroboam, que como les comentaba se encuentra desde el verso 1 hasta el verso 10, quiero que tengan en su mente un texto que también encontramos en el Nuevo Testamento, porque ustedes se darán cuenta desde que la historia de Jeroboam aparece en la historia de la redención, un par de capítulos atrás, cuando todavía Salomón era rey, nos damos cuenta que Jeroboam ha actuado siempre por su propio razonamiento. Y quise relacionarlo con este texto porque verdaderamente describe a este hombre. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, verso 13, que para que ningún hombre de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Ustedes se darán cuenta cómo Jeroboam es un claro ejemplo de esto, cómo su corazón fue endureciéndose y endureciéndose hasta que finalmente él termina haciendo una adoración falsa, añadiendo cosas que Dios no había mandado para la adoración, haciendo cosas abominables. Y nuestro texto de esta mañana, en el verso 33, concluye diciendo que con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de la faz de sobre la faz de la tierra. Este es
el final de Jeroboam. Esto es lo que nos describe cómo fue el comportamiento. Un hombre que se siguió endureciendo, se siguió endureciendo y que no vemos señales de arrepentimiento en su vida. Pero ¿qué nos dice de esta advertencia que le hace el Señor? Bueno, en el versículo 1 nos dice que llega un profeta de parte de Dios desde Judá y viene hasta Betel. Dice, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. En la misericordia de Dios envía a un profeta a advertir acerca del pecado de Jeroboam cuando él está haciendo cosas abominables. Él está haciendo sacrificios que Dios no ha llamado. Los está haciendo en el lugar donde Dios no lo ha puesto y lo está haciendo por medios que Dios tampoco ha mandado. Y le da una profecía acerca de su rebelión. El profeta viene con una palabra muy fuerte, una palabra muy dura de parte de Jehová, de parte del Señor. Y le anuncia la venida de uno que vendría a establecer la adoración verdadera. Hombre que es mencionado aquí, llamado Josías, que traerá juicio sobre la casa de Jeroboam. Ahora, hermanos, quiero atraer un poco sus mentes esta mañana porque el capítulo 13 de la meditación y el capítulo de Romanos está llena de la soberanía y del control de Dios que tiene sobre todos los aspectos de su creación. Es increíble que la profecía que viene de parte del Señor para Jeroboam se cumple alrededor de 360 años después. El varón de Dios que viene de Judá le dice, nacerá un varón, Josías, el cual traerá juicio por tu pecado. Y si nosotros continuamos con la historia de la redención, esto pasó 360 años después de esta profecía. Uno se pudiera preguntar cómo fue que 360 años después, en el tiempo en el que Dios dispone, nace un niño, le es puesto el nombre de Josías y cumple al pie de la letra la profecía que Dios le dio. Ese es el poder que Dios está desplegando aquí. Pero este varón de Dios no solamente le da esta profecía, sino que le dice, y tendrás confirmación de esto. Dice, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Es decir, no solamente te dará una profecía el Señor, sino que esta profecía quedará confirmada delante de tus ojos, Jeroboam, para que no quede duda en tu corazón de que Dios es el que está hablando. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jeroboam? Pues uno se imaginaría que entonces Jeroboam debería de arrepentirse. Entonces Jeroboam debería de tener temor. Entonces Jeroboam, porque esta no es la primera ocasión en la que un profeta viene a Jeroboam. Esta no es la primera ocasión en que él escucha acerca del Dios de Israel. De hecho, él estaba tan relacionado con el pueblo de Israel que él era partícipe de la construcción de las obras de Salomón. Porque es cuando él está construyendo que él viene y recibe la primer profecía en donde el reino de Israel iba a ser dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur, o en las 10 tribus y en las 2 tribus que quedaron. No obstante, nuestro texto nos deja ver que esta no fue la respuesta de Jeroboam. Dice el versículo 4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderecer. Él reacciona contra la profecía que Dios le ha dado y en lugar de tener un corazón humillado, él se aira y quiere atacar al profeta. Su mano es endurecida, es secada y pareciera ser que Jeroboam está reconsiderando sus actos y dice, entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios.
y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Hermanos, yo no pude dejar de pensar en todas las personas que están a nuestro alrededor, que les hemos compartido el Evangelio y que nunca les ha interesado el Evangelio en lo más mínimo. Pero cuando viene una aflicción a sus vidas, dicen, por favor, ora a tu Dios por mí. Qué triste es que la dureza del corazón sea de esta forma, porque vemos que esto no dio resultado. El profeta intercede por él. Su mano puede volver a ser flexible y entonces, en lugar de él arrepentirse de sus obras, él trata de consagrarse con este profeta. Le dice, ven a mi casa y yo te voy a dar de comer y yo te voy a alimentar. Y el profeta le dice, el varón de Dios le dice, no puedo hacer esto, porque Dios me ha dicho claramente que no tenga nada que ver con este reino. No regresaré ni por el camino en donde vine, ni comeré, ni beberé nada de este lugar. Y entonces es triste porque la manera en la que termina la historia en este capítulo, antes de que todavía la vida de Jeroboam termine, es con la obstinación de Jeroboam. Un hombre que está endurecido por el engaño del pecado, que pese a que Dios lo puso en este lugar, que pese a que Dios le ha hablado de muchas formas, él sigue obstinado en ser un hombre blasfemo y levantar una adoración contraria a Dios. Así termina esta sección. Después viene la siguiente sección, el profeta de Judá, que encontramos desde el verso 11 al 32. Y esta sección, hermanos, quisiera también traer algunos textos a sus mentes. Hay dos textos que venían a mi mente mientras meditaba y que espero puedan considerarlo. Primero en los Corintios, capítulo 10, 12, dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y hay un texto que también quiero hacer un contraste. El apóstol Pablo, casi al llegar a sus últimos días, escribiéndole a su hijo amado espiritual, Timoteo, le dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenemos estos dos textos que hacen un contraste importante en nuestro corazón y que quiero hablarles de este varón de Dios, porque es triste lo que la Biblia nos habla acerca de él. Nos habla de que había otro profeta en Betel. Y no nos dan muchos detalles de este otro profeta. Nos dice que era un viejo profeta. No se nos dan más detalles. Algunos teólogos consideran que quizás era un falso profeta, que quizás no era un profeta verdadero. La realidad es que la Biblia le llama un viejo profeta. De hecho, es por medio de este profeta que se le va a dar el juicio a este varón de Dios. Entonces, ahora tenemos dos profetas. Un varón de Dios que viene desde Judá a Betel a reprobar a Jeroboam y que se le indicó, no comas ni regreses por el mismo camino, porque lo que hace Israel, lo que hace estas 10 tribus es abominable. Y aparece en escena otro viejo profeta que escucha acerca de la historia de este varón de Dios, de este profeta, que vino a decirle a Jeroboam lo que iba a acontecer. Pero este viejo profeta, hermanos, yo no sé si consideraron qué hace en este lado del reino. ¿Por qué este hombre que es profeta de Dios permanece en el reino del norte a sabiendas de que Jeroboam hace un culto abominable al Dios verdadero? ¿Por qué él permanece en el lugar en el que Dios ha dicho evidentemente, porque el otro profeta no podía quedarse aquí, que era abominable a sus ojos? Entonces podemos ver que este viejo profeta en su corazón ha habido dureza y su discernimiento está demasiado turbado. Tan turbado que lo lleva a cometer una serie de actos que son muy tristes y que afectan a otros. Al saber de este varón de Dios, va por él y usa de astucias y mentiras para que el varón de Dios que venía de Judá se quede con él. Dice en el versículo 18,
Y el otro le dijo, o sea, el profeta viejo o mayor, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Hermanos, esto era mentira. Usó mentira, usó de astucia. Entonces, el varón de Dios desobedece. El varón de Dios es evidente que desobedece a lo que está diciendo. Dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El varón de Dios que venía de Judá desobedeció a la indicación clara que el Señor le había dado. Y entonces el profeta mayor es utilizado para darle una profecía a este profeta. Es por medio de este hombre que le dice que por cuanto desobedeció, el Señor quitaría su vida. Dice en el verso 20, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y hermanos, aquí es donde la palabra de Dios nos ayuda a despojarnos del humanismo. Porque en nuestra cultura actual diríamos humanamente, pero es que pobre hombre, está sirviendo al Señor. Es que pobre hombre, tenía hambre, necesitaba que beber. Es que pobre hombre, hay que tener misericordia de él. Dio una palabra muy fuerte. Pero el Señor es santo, hermanos. El Señor es santo. El comportamiento de lo que él estaba haciendo era contrario a la profecía que le había dado a Jeroboam. Lo que Jeroboam y el pueblo de Israel está haciendo es abominable. Por lo tanto, Jehová no tiene nada que ver con ustedes. Pero al quedarse este profeta, estaba diciendo, bueno, no es tan malo. No es tan malo como parece. Bueno, la profecía se cumple, el profeta termina de comer después de recibir tan tremenda exhortación, termina sus alimentos increíble y sale hacia Judá. Y en el camino a Judá pasa esta situación, esta escena tan tremenda en donde el profeta es atacado por un león. Y al único que le quita la vida es al varón de Dios. El asno en el que él cabalga no le pasa nada, queda ahí. Su cuerpo tampoco es destruido, simplemente le es quitada la vida. Y el león se queda a un lado. Y para testimonio del otro profeta, el cuerpo y esta escena que acabamos de describir queda hasta el momento, hasta donde él se entera y va a recoger al cuerpo porque él sabe que el Señor hizo esto con él. Va por el cuerpo, lo entierra y le dice a sus hijos, cuando yo muera, quiero que mis huesos sean puestos en el mismo sepulcro, porque ciertamente lo que él ha profetizado va a pasar. Bueno, si ustedes continúan con la historia de los reyes hasta que aparece Josías, se cumple la profecía y literal cuando llega Josías se le dice, esta es la tumba del profeta que profetizó acerca de lo que tú ibas a hacer. Tristemente, este profeta que venía de Judá, no pudo permanecer firme hasta el fin, desobedeció a su llamado. Ahora, ¿cómo meditamos en esto para seguir adorando a Dios? Bueno, hermanos, primeramente, por el control soberano que Dios tiene sobre todas las cosas. Nuestro Dios es santo y Él está sentado en su trono y todo lo que Él quiere hacer, Él lo va a hacer. Eso, hermanos, es motivo de adorar. Eso es motivo de que nuestros corazones teman.
Porque si hoy podemos estar delante de un Dios santo y no ser consumidos, no es por no es por nuestras buenas obras, no es porque nos hayamos arreglado bonito para el día del Señor, no es porque nos portamos bien esta semana, es porque Cristo Jesús pagó nuestras deudas. Pero no solamente de esta forma adoramos al Señor esta mañana. Nuestro texto dice, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el varón prometido que vendría a restaurar la adoración verdadera. Es muy hermosa la historia de este rey, puesto que hay un avivamiento en el pueblo de Dios y verdaderamente es sacada la ley y es restablecida la adoración genuina a Jehová. El culto es restablecido. No obstante, la muerte de Josías sigue siendo peculiar para muchos de nosotros cuando la leemos. Pero hermanos, acompáñenme a Juan 4 y con esto termino la meditación. Juan 4, capítulo 4. Ustedes conocen esta historia. El Señor está entablando una conversación con una mujer samaritana. No se acercaban los varones a las mujeres, mucho menos a una mujer samaritana. Sus discípulos se sorprenden y el Señor le empieza a revelar a esta mujer en su misericordia quién es el que está delante de ella. De hecho, ella le habla acerca del Cristo y le dice él, yo soy. Pero hermanos, quiero que enfoquen su mirada en el versículo 22. Bueno, desde el versículo 21, ellos ya han estado hablando acerca de si es en este monte o es en este otro monte, de dónde vendrá el Cristo, etcétera. Y Señor Jesús le dice desde el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, el propósito de estas meditaciones es hacer que nuestros afectos entiendan lo que estamos haciendo. Cristo vino para que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración ha sido establecida por Cristo. Y podemos adorar a un Dios santísimo que tiene capacidad para controlar todas las situaciones que son tan increíbles como que un león venga, mate al profeta, no se lo coma, no ataque al asno y permanezca ahí hasta que el profeta que llegara se fuera. A este Dios temible y santo podemos adorarle por la infinita misericordia y bondad que Cristo derramó por nosotros. Así que hermanos, cumplamos el propósito por el cual hemos sido salvados, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque los que le adoran así es necesario que le adoren. Sigamos adorando a nuestro Señor.